Metropolitana, cuenta con la maestría en Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Campus en Puebla. Ha recibido una gran cantidad de cursos, diplomados y talleres, entre los que destacan el de los medios de impugnación en el proceso civil por la Universidad Autónoma Metropolitana, curso internacional sobre criminología crítica en la Sociedad Mexicana de Criminología, especialización en justicia federal para adolescentes, procesos y ejecución de medidas impartidas por el Instituto de la Judicatura Federal. En sus actividades docentes es profesora del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación en el Instituto de la Judicatura Federal, Aula Colima, y también lo fue en la Extensión Puebla. Ha participado en un sinnúmero de conferencias, charlas, seminarios y diplomados organizados por diversas instituciones académicas y gubernamentales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Sociedad Civil, el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, entre otros, y por supuesto en las Casas de la Cultura Jurídica. Actualmente es magistrada del primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Pues muy bien, magistrada, derechos de la persona imputada en el proceso acusatorio penal. Siempre es bien interesante conocer, sobre todo para su servidor, de estos temas en donde evidentemente yo no he tenido la experiencia, pero conocer a la voz experta. Entonces, magistrada, ¿cómo inicia un proceso penal en México? Bien, bueno, estimo que el primer hecho es el relevante, el que le da significado a la existencia del proceso acusatorio oral. Es una situación fáctica que tiene un sentido para el que lo padece y para las autoridades intervinientes. Esto es, primero hay que tener una situación que pueda calificarse presuntivamente como delictiva. Una vez que esto acontece, pues van a participar autoridades o pueden participar personas civiles en su reconocimiento y en su denuncia, o en todo caso en una forma de querella, o si fuese una autoridad una cuestión muy especial, puede haber una declaratoria de perjuicio en caso de delitos fiscales, por ejemplo. Esas son las formas de inicio del proceso. Ahora, la presentación que en un momento dado o la injerencia de una persona o de varias personas en la comisión de esto también da cabida a la iniciación de la investigación desformalizada y la intervención del fiscal o de la policía. Entonces, se inicia, una vez que ha acontecido el hecho, a través de la presentación de la persona que se considera interviniente, a través de un citatorio, de una orden de aprehensión, ya sea por un delito o un caso urgente propiamente, y entonces aquí es donde empezamos a darle vigencia al proceso acusatorio oral. Ok. Magistrada, entonces ya con esta introducción que usted nos da, ¿cuáles son los derechos de un procesado o persona sujeta a proceso? Bien, pues me parece que lo más relevante es destacarle, hacerle saber en qué consiste ese hecho relevante para las autoridades o para la víctima y poder tener esa persona imputada un conocimiento claro, cabal, en qué consiste, cuándo aconteció, en qué circunstancias pasó, en qué fecha se suscitó, de qué manera se pudo haber dado la intervención del imputado en ese hecho. Esa es la relevancia, desde mi punto de vista, el conocimiento de los hechos. Una vez que se le ha informado todo lo que acontece, bueno, pues entonces se va a llevar un registro de estas particularidades o a una compilación de datos o medios de prueba, datos de prueba, y el fiscal le tendrá que dar intervención a esta carpeta administrativa para que pueda esta persona obtener los datos de los registros que el fiscal lleva o que la policía también abonó
a ellos y que la víctima también en su momento hizo llegar. Entonces, pues ahí viene el conocimiento de los hechos, la información que contenga la carpeta de investigación y la posibilidad de que cuente con alguien que le asesore de manera técnica, de manera profesional, con independencia de que la persona involucrada en el hecho, pues pueda tener un conocimiento vasto, prudente, necesario, relativo, cualesquiera que pueda ser el calificativo de su conocimiento en la cuestión jurídica, es importante que tenga una defensa. Podría compilar, como en estos 3 puntos, los derechos de la persona imputada para efectos de poderse defender de aquel hecho significativo con relevancia penal. Ok. Yo me recuerdo hace algunos años, antes de este proceso acusatorio y ya quizá en las últimas etapas del procedimiento que se denominaba tradicional, que en realidad no se hablaba mucho de la persona víctima de la conducta que estaba siendo sujeta de juicio, y que realmente todos los derechos se decantaban hacia la persona que estaba siendo juzgada. Entonces, ahora con este procedimiento acusatorio, ¿cuáles son los derechos de las personas víctimas del delito, magistrada? Bien, pues sí, efectivamente el tema de la víctima me parece que es muy significativo en el sentido de que el sistema o el modelo acusatorio oral le da mejores condiciones de intervención y sobre todo le da la posibilidad de ser independiente de la figura del agente del Ministerio Público. Entonces, esto pues le ponen un protagonismo bastante más significativo y sobre todo la posibilidad incluso de que hasta ejerza la acción privada en algunos casos, que me parece una cuestión relevante. Pero la víctima tiene fundamentalmente la posibilidad de actuar de manera independiente al fiscal o al Ministerio Público, que es algo muy importante. Es necesario que se le acompañe a través de una persona experta, como es el asesor jurídico, que debe de tener o tiene una analogía con la defensa técnica del imputado, y este asesor la va a acompañar a la víctima, aunque la víctima pudiera eventualmente dejar o prescindir de este asesor, pues es importante que el sistema de dependencias públicas pueda aportar este asesor. Tiene posibilidad de ser acompañado en el tema psicológico, en su integridad, en su protección física, en la posibilidad del reconocimiento o conocimiento de la verdad de lo que haya acontecido. Tiene sobre todo la posibilidad de obtener la reparación del daño en la medida de lo posible y de la investigación que ella misma pueda llevar a cabo. Entonces, en resumidas cuentas, la víctima es un protagonista en el mismo nivel que lo tiene el imputado. O sea, no es posible que la tendencia solamente sea para la persona imputada, con independencia de que, pues, obviamente, que tan grave es el daño que potencialmente se le ha causado a la víctima, como la posibilidad extrema de que el imputado o imputada llegue a ser sentenciado o enjuiciado o a una forma, de alguna manera, de reproche sobre su actitud en ese hecho específico. Entonces, la víctima se torna realmente un actor muy importante en este sistema. Ok, muy bien. Se torna entonces un procedimiento más garantista que el anterior al tomar en cuenta ya las diversas personas que participan alrededor o que son consecuencia alrededor de los hechos que son materia de juicio. Magistrada, yo me recuerdo cuando analizaba la materia penal por ahí en mis años de universidad, que había todo un debate de cuáles eran las etapas del proceso penal y en aquel entonces se decía que el proceso empezaba desde la averiguación previa y otros decían que no, que eso era una etapa administrativa, que realmente el proceso como sinónimo de juicio empezaba hasta que se radicaban los hechos hasta ante el ministerio, ante el juzgador. Pero ahora con este procedimiento acusatorio, ¿cuáles son las etapas de este proceso penal, magistrada?
Bien, yo estimo que aquí hay una cuestión importante desde el punto de vista procesal, porque efectivamente la Constitución lo denomina proceso acusatorio oral. Y en este sentido, pues tendríamos que situarnos solamente en la etapa del juicio, como una forma de composición ante este problema o conflicto, ¿verdad?, entre una persona agredida y el agresor. Bueno, pero desde el punto de vista procesal, ya dentro de la teoría del proceso, el procedimiento propiamente tiene 3 etapas desde el punto de vista del Código Nacional. Es la etapa inicial que se da o se actualiza al momento de la pues, relevancia de aquel hecho con carácter delictivo y que tiene 2 momentos, que es la investigación que lleva a cabo el agente del Ministerio Público y la puesta a disposición ante el juez de control. La etapa intermedia, que aunque esto es netamente en su mayoría una posibilidad o necesidad de que sea todo oral, tiene también una etapa escrita y en esta etapa lo que se trata de hacer es depurar los hechos y depurar los medios de prueba o los datos de prueba que se tengan. Y la etapa de juicio, que propiamente sería el proceso en su puridad para poder definir si la persona que originalmente fue imputada, pues llegase a ser enjuiciada y sentenciada, y todavía queda otra etapa, que es la etapa de ejecución o imposición de sanciones, y una etapa adicional, que es la posibilidad de ir buscando o de ir dando seguimiento a la imposición de esas sanciones que fueron el resultado del juicio. Estas serían como las grandes etapas de este proceso acusatorio oral. Ok, muchas gracias, magistrada. Oiga, como en todo juicio, como en todo procedimiento jurisdiccional, entiendo que también en este procedimiento acusatorio existen las medidas cautelares. Pero en materia penal, en este tipo de procedimiento, ¿qué entendemos o qué es una medida cautelar? Bien, pues las medidas cautelares efectivamente son, en términos genéricos, aquellas determinaciones procesales en las que alguien está pidiendo que se mantenga una situación de hecho o que se deje de hacer algo en un momento dado para poder preservar la materia de algún procedimiento o lograr la aspiración que tiene el peticionario de la medida cautelar. En materia penal, pues no escapa a este concepto genérico, podríamos decir, en materia procesal, y la idea fundamental de la medida cautelar, pues es preservar una situación en la que se le dé la posibilidad al juez de tener a la persona eh, imputada en la mejor condición para que sea llamado al procedimiento en cualquier etapa que éste se encuentre. Pero también la medida cautelar da la posibilidad de entender que teniendo a la víctima como un protagonista análogo al imputado, la seguridad de la víctima también se garantiza a través de estas medidas cautelares y se le da también la posibilidad de que, aún garantizándole a la víctima su seguridad, su integridad, su cuidado y sobre todo, sí, su cuidado genérico hacia ella misma, no se obstaculice ningún acto de investigación y pueda darle una mejor pues continuidad al procedimiento. Entonces tiene como una vertiente hacia el aseguramiento del imputado para que se presente con la regularidad necesaria ante el juez de control o en todo caso, el juez de juicio, y darle también las condiciones de seguridad a la víctima para que pueda, en las mejores posibilidades, lograr su pretensión, que sería, pues, entre ellas, la reparación del daño propiamente. Me parece que estos serían los dos grandes propósitos de la medida cautelar en este procedimiento.
Ok. Oiga, magistrada, y ya con esta definición y división, además, que nos hace de las medidas cautelares en el procedimiento acusatorio penal, eh, ¿cuáles son estas medidas cautelares? Pues teniendo en cuenta más o menos esta descripción que he hecho de las mismas, el artículo 155 del Código Nacional nos menciona, entre otras, por ejemplo, la presentación del imputado ante el juez de control o ante la autoridad que se le designe para que pueda tener un control y saber dónde se encuentra y esté disponible para la presentación ante el juez. Puede también pedírsele que exhiba una garantía que se traduce en una cuestión monetaria que el juez de control le fijará siempre que sea petición del fiscal o de la víctima esta exhibición de garantía económica. En un momento dado se podría llegar al embargo de los bienes de la persona imputada con el afán de garantizarle a la víctima la reparación del daño. También esto implica una extensión a un embargo o una inmovilización en las cuentas, en el patrimonio de la persona imputada, con el objeto de que inversiones, en fin, todo aquello que pueda en un momento dado, dependiendo de la naturaleza del hecho, con esta apariencia delictiva, poder garantizar la reparación del daño. Incluso que no se vaya del país, que pueda tener una vigilancia determinada si es que tiene alguna tendencia al consumo de narcóticos o de otras sustancias, el que pueda la persona imputada ser limitada en su libertad de tránsito, porque pues no puede acercarse a ciertos lugares con el afán de garantizarle a la víctima su integridad, el que en un momento dado pueda ser separado de su domicilio. ¿Por qué? Porque pueda generarse un contexto de violencia o de, incluso para la propia protección del imputado. En un momento dado, si fuese alguien que tuviese un cargo público, pues tendría que ser separado de él para poder llevar en mejores condiciones la investigación, el que en un momento también se le puedan colocar alguna forma de localizador electrónico para saber dónde anda, si las necesidades de su vida personal le implican pues salir, si es un comerciante, ¿verdad? En fin, el que pueda detenérsele su pasaporte, el que pueda ser resguardado en su domicilio y la más grave que puede ser la prisión preventiva, esta que nos lleva a otro tema muy importante en su contenido. Claro, esto de localizador electrónico a mí me llama mucho la atención porque, bueno, de hecho es novedoso, no tengo idea cuánto tiempo tenga que se implementó en México, pero es, por lo menos para mí, es verdaderamente una figura novedosa. Y me recuerdo que había muchos debates en cuanto a si era correcto o no correcto para la dignidad de la persona el que se trajera este localizador. En la materia civil, por ejemplo, mucho se ha cuestionado, sobre todo en la materia familiar, se ha cuestionado mucho en temas de sustracción internacional de menores, ¿no? De hasta dónde es posible ponerle un localizador de este tipo a los menores para evitar que, uno, para que no sean institucionalizados en una casa cuna y dos, para que eventualmente no vuelvan a ser objeto de otro ocultamiento, no traslado a otra ciudad. Pero en México, ¿cuánto tiempo tiene este sistema de localizadores, magistrada? Este sistema de localizadores, pues propiamente se instituye a través del Código Nacional en el año 2014, que es cuando el código torna la vigencia. Había conatos en el sistema anterior de poderlos instituir, sin embargo, pues todas estas expresiones que usted ha hecho en torno a la dignidad pues de la persona, por saber toda sus movimientos, la logística, a la que puede él estar pues vigilado, ¿verdad? Entonces, estos localizadores pues tienen la vigencia, al menos desde el punto de vista en procesal, a partir del 2014, y que pueden en un momento dado, pues sí, crearle un ámbito realmente grave en cuestión de lo que es a la
los derechos fundamentales de esa persona que lo tiene. Pero también habría que ver los beneficios de ello, porque pues si esa persona tiene que trabajar para poder eventualmente reparar un daño, si ya fuera algo bastante necesario, consecuente a las acciones que le son reprochables, pues me parece que puede tener, en la medida de las posibilidades, su justificación. Esto es lo que puedo comentarle, magistrado. Ok, muchas gracias, magistrada. Oiga, y regresando entonces a un tema crucial también que usted nos platicaba de estas medidas cautelares, como es la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva para las personas que no sabemos de derecho penal, magistrada? Bien, pues la prisión preventiva es una especie de estas medidas cautelares que implica que la persona imputada, que se le tiene como probable partícipe de este hecho, pueda, bajo algunas condiciones que el Código Nacional prevé, ser insertada a un centro de reclusión de manera provisional mientras se lleva a cabo la investigación inicial o la prolongación de la investigación inicial y la complementaria. Es una medida pues drástica, puede ser en un caso oficiosa en donde el juez de control pues no tiene la posibilidad de decidir si la impone o no, porque pues ya tanto la Constitución como el Código Nacional le van dando una referencia de que debe de imponerla en cierto tipo de delitos con una gravedad acrecentada, o la justificada, que es la posibilidad de que demuestre que hay necesidad de que cautelarmente se le tenga recluido en este centro de reinserción a la persona y se le tomará en cuenta si esta persona llegase a ser sentenciada como una medida un tiempo que ya ha estado recluido. Pero básicamente es la reclusión en un centro de reinserción. La temporalidad máxima de esta prisión preventiva, la propia Constitución lo dice, son 2 años con sus excepciones, magistrado, que pues es algo bastante drástico, porque más allá del localizador, esto ya tiene que ver con otro tema, ¿no? Pues ya no, aquí ya no nada más ya saben dónde ando, sino que no me debo de mover de un sitio en donde está, pues, hay otras personas, aunque hay una separación entre los que están en medida de prisión preventiva y los que están en condición de sentenciados, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, es grave. Oiga, magistrada, y para las personas, para usted y para mí puede ser algo muy sencillo de diferenciar la prisión preventiva y la prisión ya con motivo de la imposición de una pena en una sentencia. Pero para nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay entre la prisión preventiva y aquella pena de prisión que se impone en una sentencia? Bien, pues la primera tiene un carácter solamente preventivo y es con una temporalidad medida, como le comentaba, en aras de que la persona privada de esa libertad esté en la presencia del juez, que se le pueda tener a la mano. En cambio, la prisión, la imposición de la pena que lleva a la prisión, ya propiamente, pues es una privación total de la posibilidad de salir, al menos en el tiempo de duración que se le haya impuesto con motivo de la punibilidad designada o individualizada por el juez de enjuiciamiento. Y entonces esto ya tiene que ver con una cuestión más trascendente a los derechos de una persona. Se inferiría que, aunque objetivamente ambas están lesionando la libertad de la persona, la primera tiene la aspiración, el sujeto o la persona a quien se le impuso, de poder lograr el que se resuelva el procedimiento, pues en el tiempo menor posible y poder salir librado de la prisión preventiva. En cambio de la pena, si ya hablamos de que se ha impuesto por un juez de enjuiciamiento, por un tribunal de enjuiciamiento, pues
y habiéndose agotado todos los medios de defensa, ordinarios y extraordinarios, como juicios de amparo, juicio de amparo directo, en fin, pues posiblemente ya se necesite, se deba acatar en su integridad, y entonces incluso en la condición de sentenciado, ya en ejecución de la pena, pues el reclusorio va a ser el domicilio de la persona a quien se le impone. Al contrario, quien está bajo el espectro de la prisión preventiva, pues bueno, esa es una temporalidad y claramente que el centro de reclusión no alcanzaría esa categoría, ¿verdad? Claro, o sea que podríamos distinguir a la prisión preventiva como los actos de molestia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución la Sí, prisión como pena ya impuesta, entonces un acto de privación de los previstos en el privación. segundo párrafo del artículo 14. Totalmente, sí, sí, bajo esa, desde la óptica de estos artículos constitucionales, efectivamente. Así es, magistrado, sí. Ok, Una muchas más gracias. dañina, otra progresivamente más grave, pues, para la persona, que es la pena. La pena ya es algo Claro, gravoso. claro. Oiga, magistrada, ya con relación a todas estas generalidades que nos ha platicado de este procedimiento penal acusatorio, en su consideración, ¿qué ventajas ha traído este sistema con relación al sistema que se venía considerando como tradicional? Bueno, me parece que desde el punto de vista objetivo y legal pues estimo que le da la posibilidad a la sociedad de poder estar en la medida de lo posible, porque ahorita tenemos este tema de pandemia, el poder acercarse más a un juzgado de control, ya sea de alguna entidad federativa o de un centro de justicia federal, en la medida de lo posible y conocer realmente con una apertura en mejores condiciones qué cosa o cómo se lleva a cabo un procedimiento de esta naturaleza. Poder entender en situ la actuación de un juez, la actuación de un fiscal, de una defensa y bueno, pues todo esto derivado del principio de publicidad. Le da la oportunidad a la víctima de colocarse pues en un papel más protagónico del que pudo haber tenido en el sistema tradicional. Sigue dándole al fiscal pues potencialmente la obligación de poder probar su acusación de una forma, ahí no se reduce la tecnicidad que se le exige al fiscal y le da también la posibilidad a la persona imputada de que se le solucione en la medida de las posibilidades desde la etapa previa a la judicialización del hecho, de poder lograr una solución a través pues, de formas, de medios alternativos a la solución al conflicto. Entonces, le da rapidez en la solución del conflicto, ya sea ante una persona que no es el fiscal, puede hacerlo también ante el fiscal y puede seguirlo haciendo ante el juez de control en la medida en que no lleguemos a la etapa del juicio. Entonces, también le da a la persona imputada una forma de solución más rápida. Y en todo caso, si el deseo de la sociedad ha sido el que la creación de la prueba no se haga ante el agente del Ministerio Público, es precisamente el momento más protagónico, el juicio, para la creación de la prueba en la presencia del juez. Y esto garantiza que si alguien tenga que llegue a ser sentenciado, pues es el juicio el máximo momento en plenitud de sus garantías para poder probar la tesis de la acusación o el contraargumento de la defensa. Entonces, me parece que es pues muy importante y que esto sea de cara hacia una sociedad que necesita o que quiere saber qué cosa es lo que pasa y que potencialmente todos los que estamos en una sociedad podremos eventualmente poder incurrir en algo y quisiéramos tener las mejores garantías para llegar a ese momento. Eso es Claro, mi apreciación.
Muchas gracias, magistrada. Oiga, con relación al anterior sistema, intervenía primero el Ministerio Público, quien a través de la averiguación que llevaba a cabo determinaba si ejercía o no la acción penal. Si ejercía la acción penal, bueno, consignaban los hechos ante la autoridad judicial y se iniciaba el juicio penal. Pero este juicio penal lo seguía, hasta donde yo tenía entendido, un solo juez. Pero ahora, este procedimiento penal acusatorio entiendo que tiene características muy interesantes y que lo hacen muy distinto del anterior, porque entiendo que ya no es un solo juez el que lleva a cabo el procedimiento y el dictado de la sentencia. Y además, me parece algo trascendente con relación al sistema anterior, que antes la ejecución de las penas privativas de libertad, bueno, las llevaba a cabo la autoridad administrativa. Ahora entiendo que también es la autoridad judicial quien se encarga de este tipo de cuestiones. ¿Puede platicarnos un poco sobre de estas cuestiones un poquito más particulares, por favor? Claro, claro, también me estimo que sí, no escapa a la importancia el que el juez de control sea un juez preliminar en la etapa inicial de la investigación formalizada y desformalizada en cierta medida, el que intervenga, y que es un juez que, bueno, pues es totalmente neutral, no tiene un conocimiento del hecho, es más, ni siquiera tiene injerencia a los registros de la carpeta de investigación, ¿no? Entonces, el juez no va y revisa el expediente físicamente. Entonces, son las partes quienes les van dando la pauta del contenido de este registro administrativo que el fiscal va integrando. Pero este juez va a cambiar cuando lleguemos a la etapa del juicio, si es necesario llegar a esta etapa, de entonces el juez de juicio donde se va a producir una prueba. ¿Por qué? Porque el juez de control solamente tuvo en el control de medios y de datos de prueba, ya será en la etapa de juicio en donde se cree la prueba y frente a él, y va a ser un juez distinto. Entonces, durante estas etapas preliminares al juicio, podrán intervenir tantos jueces de control como sean necesarios, dependiendo de pues del tipo de petición que haga el fiscal, y siempre va a ser el juez de enjuiciamiento o los jueces de enjuiciamiento que en algunas entidades federativas permiten, y también a nivel federal, que sea una trilogía de jueces de enjuiciamiento, van a ser unos jueces distintos del juez de control. Y el juez de ejecución de penas va a ser aquel que intervenga en la etapa de la individualización de la pena, que pueda ser el titular que haga la especificidad de aquellos beneficios que puedan ser útiles para la ejecución de la pena, y que le va a dar seguimiento a toda la modificación de la pena. ¿Por qué? Porque tiene que ver que si alguien se tenga que cambiar de un centro de reinserción, porque pueda eventualmente tener derecho a beneficios y saber qué tipo de beneficios les van a conceder, en fin, y va a ser el juez de ejecución. Entonces, las figuras emblemáticas de este procedimiento van a ser el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de ejecución. Y entre ellos no va a haber una información previa, de tal manera que la garantía de la persona imputada a un juez independiente en cualquier etapa del procedimiento esté libre de un prejuicio previo, a diferencia de la concentración de estas tres funciones que operaba en el sistema anterior, porque era el juez de preinstrucción, de instrucción, de juicio y de ejecución. Y solamente era auxiliado por la autoridad administrativa que regía todo el sistema administrativo de centros de reclusión. Entonces, sí tiene esta diversidad de jueces, la persona imputada y sentenciada en su momento. Ok, magistrada. Tenemos una participación. Antes que nada, agradezco a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en vivo en este momento, así como a todas aquellas que por alguna razón lo están haciendo de manera diferida. Muchas gracias por seguir este programa miércoles a miércoles. Las voces de la justicia no sería posible sin la participación de todos ustedes. Y en ese sentido, agradezco particularmente al compañero José Luis Sayas Roldán, quien dice: excelente participación de la magistrada Lusitania, opinión que yo comparto plenamente. Magistrada, Muchas gracias. Gracias, magistrado.
Saludos, José Luis. Claro que sí. ¿Cuáles cree usted que son los retos o desafíos de este sistema de justicia penal? Bueno, pues no dejamos de entender, y yo particularmente participo de este concepto de consolidación del sistema en la medida en que nosotros a nivel de la justicia federal, pues se habla ya de la consolidación, pero en términos genéricos estimo que está presente esta característica. Y en la medida en que los policías sean capacitados, pero sobre todo que los policías sean reconocidos, que tengan mejores condiciones para su persona en el desempeño de este cargo, que se les dé la importancia desde el punto de vista de la sociedad, que tenemos tanta desconfianza de ellos como ciudadanos, que en esta dualidad como personas y como servidores públicos les damos un reconocimiento desde el punto de vista legal, pero posiblemente desde el punto de vista fáctico estamos haciendo un juicio valorativo sobre la actuación. Entonces, la policía investigadora, la policía que realmente tenga un compromiso con su cargo, unos fiscales que sean de carrera, fiscales que puedan estar realmente también convencidos de que ese es su lugar en este procedimiento. Y me atrevería a decir también que la importancia de crear líneas de pensamiento a través de la posibilidad de que los jueces que iniciaron este tipo de procedimiento acusatorio oral puedan permanecer un poco más en sus cargos antes de poder generar el ascenso, dejar una estela en su actuación es muy importante. Pero claro, esto riñe totalmente con la posibilidad y el derecho legítimo al ascenso. Entonces, a través de estos jueces consolidados con magistrados con esta misma línea, se le va a dar vigencia a un mejor sistema. Un reconocimiento a la independencia judicial es un factor clave para que todos los jueces no se sientan en lo mínimo, ningún juez federal, ningún juez estatal del nuevo sistema pueda tener alguna injerencia que no sea propiamente aquellas que se dan con motivo de su cargo. Me parece que también es muy importante la ayuda que se puede dar a través de la educación, en la educación pública o privada, que las universidades realmente preparen a sus estudiantes en estas líneas de pensamiento del desarrollo actual del sistema es muy importante, que ya se está logrando, porque si no tenemos estas nuevas generaciones conocedoras del sistema, pues claramente que no va a ser útil. Y el desarrollo de las cortes constitucionales en este sentido, de la Suprema Corte a través del precedente, pues va a ir consolidando de mejor manera la forma en la que este procedimiento tiene una ley base, que es el Código Nacional, pero el pensamiento de la Corte en su desarrollo y sobre todo dirigido por los principios que pueden ser de progresividad el más importante y significativo desde mi punto de vista en ciertas materias, y el pensamiento de los jueces le va a dar una consolidación al sistema, definitivamente. Esos son mis puntos de vista al respecto, magistrado. Muchas gracias, magistrada. Tenemos más comentarios, dice la compañera Marius Radillus, maravillosa ponencia de la magistrada Lusitania, saludos. Tenemos otra intervención. No tengo el nombre de la persona, pero dice, excelente ponencia, saludos a la magistrada desde Colima. Otra participación, el compañero René Octavio Cardona González le hace una pregunta. Dice, ¿qué opinión le merece respecto? ¿Mandé? Adelante. Dice, okay, gracias. Dice, ¿qué opinión le merece respecto de la facultad única del fiscal para solicitar la apertura del procedimiento abreviado? Sí, me parece que es controversial porque admito pues que este rigor en el diseño procesal
pues nada más lo deja él, ¿verdad? En esa posibilidad. En la medida de lo posible, no quiero ahora sí caer o comprometer ningún criterio, ¿verdad? Estoy adscrita a un tribunal unitario, pero sí podría eventualmente declararse una inconvencionalidad desde el punto de vista de someterlo a este estudio, y debieran ser tal vez todas las partes las que pudiesen en un momento dado, no nada más el imputado y el fiscal, que la tendencia es mucho que el imputado se auto como que diseñe y diga, bueno, pues yo también quiero proponer mi procedimiento abreviado, ¿verdad? Pero si tenemos el diseño así procesalmente, pues la víctima se podría eventualmente oponer. Entonces, si tal vez se diera apertura a que las partes significativas, que son el fiscal, la defensa, el imputado, a través de su defensor, y la víctima pudieran hacerlo, pudiera quedar menos cargada la posibilidad nada más para el fiscal, para hacer esta propuesta. Es mi punto de vista sobre este Ok, tema. muchas gracias. Nos dice Tonatiu Salazar, buena tarde a todos, presente para escuchar a estos expertos en el tema. Bueno, su servidor no, la magistrada. Yo toda la vida he estado No, creo en que esta también, sesión. usted. Muchas gracias. Y nos dice Mario Sierra, qué buen tema. Saludos desde Baja California Norte. Gracias. Muchas gracias por los saludos. Todavía nos quedan como 10 minutos de programa, magistrada. Entonces, oiga, nosotros, bueno, yo que no soy penalista, se ha escuchado de este sistema que muy revolucionario, que pretendía precisamente salvaguardar de mejor manera los derechos procesales y sustantivos tanto del imputado como de la víctima de los hechos. Pero ha habido problemas en su implementación a su consideración sin comprometer criterios. Eh, estos problemas radican del texto legal, radican de la aplicación de la norma, radican en un tema de la novedad, porque yo, por ejemplo, como juez civil, a mí no me tocó la oralidad civil o mercantil, pero yo decía, híjole, venimos de un procedimiento netamente escrito y de repente nos vamos a meter a la oralidad. A mí me daba un pánico tremendo dictar sentencia en la misma audiencia, ¿no? Ya no me tocó, pero yo lo veo con los amigos y amigas juzgadoras penales que eventualmente ellos fueron específicamente capacitados para ello. ¿Dónde están las zonas de oportunidad, llamémosla así, en este procedimiento? Bien, pues me parece que si lo vemos desde el punto de vista del juez, es una oportunidad muy significativa y épica. ¿Por qué? Porque el juez pues de frente, da la cara al frente a la sociedad a través de una audiencia pública. En ese sentido, pues esta actuación del juez es bastante importante, además de riesgosa, podríamos connotarla también, pero es justamente esta presencia del juez la que le da bastante sentido al procedimiento. Entonces, yo veo que posiblemente desde el punto de vista de la norma, el legislador en algunos casos pudo haber sido bastante limitado en el contenido de algunas situaciones, como pudo haber sido el hecho de que le sigue dando la posibilidad al fiscal pues de poder intervenir en algunas figuras procesales y a otras partes no. En ese sentido, el principio de contradicción toma su vigencia y ahí hay otra ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que también el abogado defensor tome una presencia, un protagonismo bastante amplio, el que los abogados se preparen de la mejor forma posible para poder no solo convencer al juez, sino realmente llevar una prueba que pueda darle sentido y que deje a la sociedad convencida, porque no podríamos decir que va a hacer que este es un problema que se tiene desde el punto de vista social, pensar que el tener un abogado con una cierta capacidad o un despacho legal de cierta categoría le va a dar la posibilidad al imputado de salir libre, ¿verdad? Y que puede tener sentido, no dejo de reconocerlo,
pero lo importante sería que todos los abogados pudieran darse a conocer su presencia. Los defensores públicos se han tornado bastante importantes en este procedimiento, y no solo los defensores públicos federales, sino también los defensores públicos estatales, que antes también se decía, no, bueno, pues el defensor público no te va a ayudar para nada, ¿no? No vas a lograr absolutamente nada, y haciendo una analogía bastante, bastante grave, sería como así una dependencia de salud que no te va a atender y no te va a dar ninguna condición de mejora. Entonces, las oportunidades están ahí, las ventanas hacia el éxito de que el procedimiento se lleve verdaderamente en un plano de igualdad sería en que la capacitación para todos está dada ahí, hay bastante, la Escuela de Formación Judicial, las escuelas judiciales de las entidades federativas también están aperturadas a esto. Entonces, el conocimiento del sistema es importante. El conocimiento de las líneas jurisprudenciales es importante. Entonces, yo veo en estos aspectos la posibilidad de destellos de luz para efectos de quienes estén sometidos a un procedimiento acusatorio oral. Claro, y es que ahora la especialización que han tenido todas las materias, por ejemplo, ahora la materia penal, que insisto, antes, por lo menos en la Ciudad de México, un juzgado federal era quien conocía no solamente todo el proceso penal, sino además de juicios de amparo en materia penal, en juicios de amparo indirecto. Ahora hay Claro, una sí. subespecialización además en la materia penal, pero increíble. Esto transportado al ámbito litigioso evidentemente exige abogados y abogadas cada vez mejor preparados, porque bajo estos contextos que usted señala de este procedimiento, de este tipo de procedimiento, exige gente realmente capacitada para poder defender de mejor manera los derechos tanto del imputado como de la víctima, ¿no, magistrada? Sí, sí, totalmente. O sea, de verdad que no debería de quedar solamente en la idea del legislador que la víctima, que hay que darle sentido, que todo, pero ¿quién va a acompañar a esa inocente víctima, no? O sea, a ver, y también eventualmente a este imputado que desde el punto de vista de lo que es una regla de trato, pues estamos asumiendo que tenemos que darle un reconocimiento a la presunción de inocencia, porque también no podemos estar haciendo juicios anticipados. Entonces, pues la posibilidad de profesionalización en todas las personas intervinientes es, desde mi punto de vista, pues el apostar a que esto pueda suceder y sea de la mejor forma posible, magistrado. Claro. Tenemos otra intervención de nuestro público, nos dice Hermenegildo R. Arteaga. Saludos a la magistrada Lusitania, ojalá pronto venga a Torreón, acá la extrañamos mucho. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Puros amigos, no tenga por cierto que ellos no los he visto, ¿eh? Ay, muchas gracias a todos. Sí. Qué bueno, magistrada. Nos quedan algunos minutos de programa. ¿Alguna conclusión, algún tema relevante que usted nos quiera compartir para concluir esta brillante intervención, magistrada? Gracias. Pues yo nuevamente reitero mi agradecimiento a esta oportunidad, y mi punto de vista es que en la medida en que todas las personas que intervengan, a mí me parece que el sistema va a ser funcional en cuanto a que a los jueces federales, a los jueces locales, probablemente a los ministerios públicos federales y a los fiscales también se les ha dado capacitación. Yo no dejo de reconocer que incluso algunos compañeros y compañeras han intervenido en la capacitación de la policía, pero mi apuesta es a que la policía sea una policía con un alto grado de profesionalización para efectos de poder tener injerencia en este procedimiento. Que se les dé una mejor condición en todas, de verdad, yo creo que esto es muy importante. Y evidentemente también el conocimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque una pauta desde el punto de vista objetivo, si una víctima no se conduce con verdad, si una víctima no expone realmente todo lo acontecido, podemos llegar también a un absurdo hasta cierto punto, cuando la propia sociedad no le da
un valor tan importante al hecho de acusar a alguien, de narrar una situación en donde se pueda ver comprometida la intervención de otra persona. Entonces, en la medida en que hay pues, podríamos decir, una polarización de la sociedad en estados nacionales donde la pobreza es importante y que puede redundar a aspectos delictivos, también eso es un aspecto en el que las economías, en la medida en que se puedan, pues no voy a poder decir que se homologuen, ¿verdad? Que todos estén en la misma condición, pero ¿cómo podremos llegar a una situación en la que el reconocimiento de los derechos no esté cifrado en las mismas oportunidades para vivir? Por ende, mi conclusión es que en la medida de lo posible, el sistema va a tener sus efectos cuando podemos lograr ser una sociedad más igualitaria, una sociedad donde verdaderamente los derechos fundamentales tengan cabida y preponderantemente, si tenemos que llevar a alguien a la palestra, pues que sea en las mejores condiciones de legalidad. Esa es mi conclusión y mi aspiración. Muchas gracias, magistrada. Tenemos dos últimas intervenciones. Nos dice el compañero René Octavio Cardona González: gracias por la respuesta, felicidades por este tipo de espacios. Saludos desde Ensenada, Baja California. Pues muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Y también el compañero Tonatiu Salazar nos dice: ¿cree que la Corte Interamericana de Derechos llegue a sancionar al Estado mexicano por la aplicación oficiosa de la prisión preventiva en tratándose de delitos graves? Saludos. Yo estimo que no. La Corte reconoce que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene que tener una medida, sobre todo basada en la legalidad. Efectivamente, podría haber podríamos pensar que hay una inconvencionalidad hasta cierto punto. Sin embargo, aún sometiendo la prisión preventiva oficiosa al tamiz de la convencionalidad, veremos que en algunos casos esta restricción hasta cierto punto del Estado mexicano podría ser validada justificando su imposición legal porque ya está en un texto. Entonces, en términos sencillos, pienso que no. ¿Por qué? Porque cada juez hará su motivación acorde a la legalidad y ese argumento valioso pueda ser el sustento de la imposición de la medida. Ahora, la oficiosa podría decirse que está exenta de esta motivación, pero bueno, estimo que no. Mi punto de vista es que no. Ok, pues muchas gracias, magistrada. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer, de verdad, compartir este espacio con usted. Nuestra invitación queda abierta como siempre, este es su espacio y le agradezco de verdad su intervención. Gracias, magistrado, por esta apertura. Me da gusto verle a través de estos medios y agradezco a todas aquellas personas que hayan tenido la atención de escucharnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a cerrar con un último comentario que llega en este momento. Dice el compañero José Luis Sayas Roldán: felicidades a la magistrada Lusitania por compartir sus conocimientos en el tema y al magistrado Rangel por su impecable conducción. Muchas gracias por lo que a mí corresponde. Saludos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que miércoles a miércoles hacen posible tu programa Las Voces de la Justicia, un programa que, insisto, sin ustedes no existiría. De verdad, muchas gracias por seguirnos todas las semanas. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y recuerda que la justicia la construimos todos. Magistrada, qué gusto, que esté usted muy bien. Así es, magistrado. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.